la satisfacción que es salir de casa y poder ponerse las gafas de sol. Difícil de creer para la mayoría, pero aquí ponerse las gafas es un privilegio. Me han dicho que también en Huelva hace muy buen tiempo, unos 17 grados, comparado con aquí que estamos a 2, pues pinta que van a hacer unas vacaciones chachis. No vivo demasiado lejos del centro, pero por supuesto no vivo al lado del aeropuerto. Siempre me pongo muy nervioso, me voy con muchas horas de anticipo, incluso sin tener que facturar ni nada, por no comerme la cola del control porque creo que voy a llegar tarde. Así que básicamente nuestro avión sale hoy a las 5 menos 5 y aquí estamos llegando al aeropuerto a la 1 de la tarde. Estoy exactamente en el mismo sitio donde hace casi un año me senté para esperar para ir a Madrid para empezar el tratamiento. He tenido que dejar de grabar porque ha venido una policía más alta que un muro a decirme que hacía grabando y la aplicación del canal de YouTube parece que no ha servido de mucho. Luego he venido en el control y como siempre pito en los controles, me han cachado de arriba abajo. Ha sido una sensación extraña, ¿no? Como decir, por favor que no me hagan presentar el pasaporte para que este momento sea lo menos embarazoso posible. Es un poco de lío porque a la misma vez estoy grabando el vlog de mi transformación en el gimnasio. Iré editando y más o menos quedará esto de la mejor forma posible. En la pantalla pone que está en la puerta número 3, pero es que la puerta número 3 va a Cracovia. Así como dato, me gustaría comentar una cosa que me parece también bastante importante de cara a mi transición. Os he comentado que no me veo masculino. Con el resto, pues todo va a su ritmo y tendrá que ser el tiempo que tenga que ser. Pero bueno, el caso es que estas últimas 2 semanas no hay nadie que se haya confundido de género al tratarme. Me refiero a gente que no me conoce de nada, pues yo qué sé, dependiente, gente de seguridad. Y eso me hace no solo estar contento, sino también tener la confianza. Como anécdota, acabo de ir al baño. En estos últimos meses la verdad es que tenía muchísima disforia con el hecho de ir al de chicos o al de chicas. Todavía tenía una apariencia bastante andrógina que me permitía ir a uno u a otro según me sintiera más cómodo o seguro. Pero hoy he decidido en el aeropuerto ir al de hombres. Estaba una chica de la limpieza dentro, un chico se ha ofendido porque había una chica dentro. Le he dicho, hombre, pero no ves que está haciendo su trabajo. No me han dicho absolutamente nada. Veremos a ver ahora qué pasa en España, porque España siempre es como la prueba de fuego. No sé si por el tono de la voz, la manera en la que hablamos. En realidad no me debería de dar igual, ¿no? Estoy tan seguro de que soy yo mismo que nadie me puede decir que estoy equivocado. Pero siempre está la cosa de la disforia, ¿no? Lo que sí me da un poco de respeto es el momento familia. Realmente, quitando a mi madre y a mi tía, mi familia no me ve desde hace un año. Sobre todo mis abuelos se enteraron hace poco. Aunque tengo que decir que para la edad que tienen, que rozan ya los 90 años, lo llevan muy bien. Estoy muy orgulloso de ellos. Pero claro, siempre queda la cosa de me ha cambiado la voz, me ha cambiado la actitud, me ha cambiado la apariencia física. ¿Qué me va a decir mi abuela, no? ¿Qué me va a decir mi abuelo? Mi abuelo seguramente no va a decir nada. Pues es un hombre muy sentido pero muy callado. Pero mi abuela seguramente que me dice algo, ya lo contaré. Y nada, me voy a ir levantando porque lo último que faltaría es que perdiese el avión. Demonstration, please. Can we tell it through you? Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and I adore. Nos quedan 30 minutos de vuelo. Está siendo un vuelo muy tranquilo, la verdad. Estoy disfrutando bastante, irónicamente. Me encantaría poder coger alguna vista de lo que creo que es Lisboa, pero no se ve absolutamente nada con la cámara. Es alucinante de grande y de bonita desde el aire. Pues muy buenas, son las 8:20 de la mañana. He pasado un fin de semana genial con mi familia. Hemos estado en celebración además. Hoy vuelta a rutina, no se escapa nadie porque hoy empiezan realmente las pruebas para el preoperatorio de mi mastectomía. Vamos al hospital a las 9 de la mañana a hacer los análisis de sangre. Luego me vuelvo a casa para ponerme la inyección de testosterona. Más tarde a eso de la 1 tenemos que ir a otro ambulatorio que tengo cita para la placa de rayos X. Así que nada, vámonos. Ya no te voy a decir ni esto porque lo está grabando. Ella se quiere mantener fuera de la fama. Y a la farmacia a comprar algo. Me da un coraje. Nada más que entrar. Y a la farmacia. No comprarme medicamento para mí, no. Ni para mí ni para cualquier persona. Y a la farmacia. ¿Por qué? No sé. BVE, pase al bookstore.
El cinturón de abajo no lo tengo, no lo tienes, no lo tienes, no lo sientes. Desde las rodillas son 3, más o menos. Entonces es en el segundo, en esta parte de aquí. Yo siempre lo intento hacer en la cara exterior. He encontrado la forma más efectiva, que es la que a mí me funciona, que es que cuando estiras mucho la piel, metes el pinchazo y no lo sientes. ¿Sale sangre? No sale sangre. Ya vamos bien. Pues ya estamos, hasta dentro de 2 semanas. Estamos de camino al ambulatorio y estamos teniendo una conversación mi madre y yo. Si nos parece o no nos parece, y claro está que a mí no me parece, el hecho de que tenga que pasar un informe psiquiátrico, ni para operarme, ni para hormonarme. Entonces aquí mi señora madre tiene una opinión que esto me parece interesante. Mi madre tiene 63 años. Oye, ¿qué quieres decir? ¿Que soy una vieja o qué? No, pero que es de otra generación, digo. Que ha visto más cosas y además mi madre es una persona que siempre ha estado trabajando en sanidad. ¿Qué te parece a ti, mamá, esto? Pues fatal. A mí me parece que cada persona tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana con su cuerpo. ¿A ti te parece que una persona se hormonaría por capricho? No. Por necesidad. Es necesario, claro, es que para ellos es necesario, para esa persona. ¿Ha cambiado tu percepción a la hora de ver la transexualidad? Quizás un poco, porque antes que no, a lo mejor ni lo veía. Me parecía que, bueno, estaba ahí, ya está, pero no la veía tan de cerca. ¿Crees que ha ido evolucionando en los medios de comunicación la imagen que se da ahora? Muchísimo. Antes estaba como esto, como una cosa fuera de lo normal. Hoy día pues una cosa normal como debería de haber sido siempre. Puto sueño, tío. Están siendo unas vacaciones bastante productivas. Estoy muy cansado, pero bastante ilusionado. Hoy vamos a dejar hecha la ecografía de mamá y por la tarde nos vamos a Sevilla a visitar al doctor Rafael Ceballos para ver qué nos puede ofrecer, para tener en cuenta un cirujano más para la mastectomía bilateral. Así que vamos allá. ¿Te haces con las nuevas tecnologías o no te haces? Oye. En la clase de hoy, cómo conectarse a redes abiertas. ¿Y tú cómo sabes eso? Vámonos. Dale. Bueno, ya lo pongo. Málaga, Huelva y Sevilla, Granada y Almería, Córdoba y Jaén, Compones, a nivel de Andalucía. Málaga, Huelva y Sevilla, Granada y Almería, Córdoba, Jaén, Compones. Bueno, ya estamos de vuelta. Ha sido un día de muchas emociones. Ha llegado un momento de deliberación. He visto los 3 cirujanos que más o menos me convencían. He hablado cara a cara con ellos, que eso también hace mucho porque al fin y al cabo te vas a meter en un quirófano de 2 a 3 horas con una persona que te tiene que inspirar confianza porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Lo que me interesa el día de mañana es quitarme la camiseta y poder estar a gusto. Entonces quiero los mejores resultados, los resultados más estéticos posibles. Y ahí viene la dicotomía porque por un lado está Alberto Musolas de Barcelona y por otro lado está Rafael Ceballos de Sevilla. Me encantaría que se pudieran aunar ambos resultados porque hay algo
que me gusta de uno y algo que me gusta de otro. Por un lado, Musola deja la cicatriz muy al contorno de lo que viene siendo el pectoral, haciéndolo lo más masculino posible, pero sus pezones son muy pequeños y están localizados en una parte que considero muy exterior de lo que viene siendo el pectoral. Él ha estandarizado un tipo de pezón que ha sido lo más masculino que ha conseguido durante todos estos años que ha estado operando a personas transexuales. Puede haber casos en los que ese pezón estandarizado quede bien para un tipo de cuerpo, complexión de una persona, y para otra puede ser demasiado pequeño. Por otro lado está el doctor Rafael Ceballos de Sevilla, que tiene un pezón muy conseguido que lo amolda a la complexión de la persona que se va a someter a la operación, pero sin embargo las cicatrices del doctor Ceballos no me convencen porque quedan muy el centro de lo que viene siendo el pectoral medio. No siguen el contorno masculino. La técnica se parece mucho a las primeras técnicas de hace 15-20 años en mastectomías bilaterales. Tengo para pensarlo de 1 a 2 semanas, me he dado de plazo máximo porque también tengo que reservar la cirugía, reservar el hospital, quirófano, apañar las cosas en mi trabajo, el avión y todo esto que ya sabemos. Por hoy no lo voy a pensar nada. Mañana aquí es el día de Andalucía, 28 de febrero. Me voy a dedicar a mi familia, a mis amigos, y el jueves vamos a por los resultados de los análisis de sangre que nos hicimos ayer y hacernos el electrocardiograma, que espero que todo vaya bien y que podamos volver a Birmingham con todo bien atado del preoperatorio. Pues estoy en la sala de espera del médico, he tenido que repetir la muestra del hemograma porque había salido coagulada, así que me han vuelto a sacar sangre. Acaban de hacer el electrocardiograma, estamos esperando los resultados y ahora el médico también me dará una interpretación de los análisis, puesto que han salido algunos valores un poco altos y quisiera ver más o menos cómo va el asunto por dentro. Está pasando el huracán Emma, está azotando Andalucía, así que están siendo unas vacaciones un poco pasadas por agua. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a estar aquí como una horita porque son las 12:15 más o menos y la puerta de embarque la cierra a la 1. Antes de irme quisiera comentar que todo ha ido bien. La verdad es que físicamente me encuentro en un momento muy bueno, aunque hay 2 niveles por lo que estoy un poquito preocupado por el tratamiento, y es que las transaminasas me han salido altas. Quizás la dosis es demasiado agresiva y tenemos que revisarla. Una cosa sin duda es que mi salud está por encima de incluso el tratamiento. La masculinización tarde o temprano va a llegar, así que si tenemos que rebajar la dosis es algo que no me preocupa demasiado. Ya se me lee por defecto como chico y estoy más seguro de mí mismo. En cuanto llegue a Birmingham, pues pondré en orden todo, contactaré con Madrid y a ver qué hacemos. Poco más, me vuelvo a casa, la verdad es que bastante motivado, bastante con ganas de seguir todo, de empezar a mover papeles para la operación, y es que casi no me lo creo, casi no me lo creo. Me acabo de poner doble jersey porque esperamos una temperatura en Birmingham de 4 grados bajo cero. Keep it session.